tema. Hemos venido hablando ya de algunas técnicas de minería. Veíamos primero lo que son las reglas de asociación y patrones secuenciales. Veíamos que las aplicaciones que tienen este tipo de técnicas es cuando quiero identificar elementos que van juntos. Por ejemplo, qué productos se compran de manera conjunta o dependiendo la aplicación en la que esté trabajando, pues necesito identificar todos estos patrones que aparecerían de forma conjunta o qué elementos estarían utilizándose de manera conjunta también. Después veíamos lo que es el clustering, otro tipo de estrategia, que bueno, ahí cuando no conozco cómo son las clases, pues quiero agrupar esos elementos y entonces, bueno, se aplican diferentes estrategias para lograr ese objetivo. Esos dos tipos de técnicas forman parte de los métodos descriptivos. Me sirven para describir la información que tengo, la información que está en la base de datos. El otro tipo de métodos son los métodos predictivos. Entonces, yo quiero predecir cosas. Dentro de estos métodos se encuentra, por ejemplo, la parte de clasificación, además de otras técnicas. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de estos métodos predictivos. Y vamos a empezar a tratar también algunas técnicas de clasificación, pues para ir viendo este otro tipo de problema que podemos tener dentro de la minería de datos. Esta es la llave. Comenta Jorge que se traba un poco. ¿Más en que se traba? ¿O? Sí, pero para andarla, para la urgencia, pues sí estaba buena, pero con ese pinche chipotote. Ok, ¿los demás me escuchan bien o se escucha cortado? Se escucha bien, profe. Ok, gracias. Entonces, sí sería tu internet, Jorge. Ok, dentro de estos métodos predictivos, lo que tenemos es la interpolación como uno de ellos, y tenemos también lo que es la predicción secuencial. Para este tipo de técnicas, cuando queremos hacer ya sea interpolación o predicción de forma secuencial, nosotros podemos utilizar lo que se conoce como regresión. Hay un tipo de regresión que es la lineal global, donde nosotros lo que vamos a buscar son coeficientes de una función lineal. Entonces vamos a tener una función de tipo lineal, donde vamos a tener la estructura de W0 más un W1 multiplicado por el dato X1 más todos los datos hasta el WN por el dato XN. Y lo que vamos a encontrar son los coeficientes W. Los W sub I son los que nos interesa encontrar. Si lo vemos en la gráfica, lo que nosotros tenemos son algunos valores de una cierta función y lo que queremos encontrar es una función lineal que se ajuste a esos datos, que se ajuste lo más posible, porque por ejemplo acá lo que tengo en los datos es una curva, pero lo quiero aproximar a través de una recta. La forma más simple de regresión lineal global es cuando tengo dos dimensiones. Solo tengo la dimensión X y Y. Esa es la forma más sencilla. Y lo que quiero estimar pues son los valores de W0 y de W1. Esas son las fórmulas que utilizaríamos para hacerlo. En el caso del W1, tomaríamos el N, que es el número de valores que conozco, multiplicado por la sumatoria del producto entre X y Y,
multiplicado por la sumatoria de las X por la sumatoria de las Y. Y lo vamos a dividir entre el N multiplicado por la suma de los cuadrados de X menos la suma de X todo elevado al cuadrado. Y eso me va a dar el valor de W1. En el caso del W0, va a ser la suma de los Y multiplicado por los X, la suma de los X al cuadrado menos la suma de los X multiplicado por la suma de X por Y. Y lo voy a dividir sobre la misma cantidad que cuando estimamos X1, perdón, W1. El N multiplicado por la suma de X al cuadrado menos la suma de los X todo al cuadrado. Y con eso vamos a ir obteniendo los valores de Y a partir de la combinación lineal de W0 más W1 por X. Esa es la forma en cómo trabaja ese tipo de regresión. Es lineal porque lo que voy a encontrar es una recta, es una línea, y global porque estoy utilizando toda la información conocida de esa gráfica, de esa curva, para estimar esta recta que se aproximaría a esos datos. Necesitamos evaluar cuánto error se está cometiendo al momento de hacer esta regresión y lo podemos hacer con el error típico. Entonces, vamos a usar la función de error para evaluar pues qué tanto me aproximo a través de esa recta hacia los datos originales. Y bueno, ahí, ¿para qué me va a servir? Para cuando yo quiera estimar valores que estén en medio, por ejemplo, aquí tengo un hueco entre este punto y este punto, y si quiero estimar qué valor sería aproximadamente el que tomaría en cierta parte de la gráfica, y que no conozca ese valor, pues lo puedo hacer a través de esa función. Entonces, por ejemplo, aquí en medio, pues tomaría el punto correspondiente en la recta para decir que ese sería el que le correspondería. Sin embargo, pues no necesariamente voy a obtener el valor exacto. Por ejemplo, aquí obtendría un valor aquí arriba, pero por la forma de la gráfica, a lo mejor el valor está un poco más abajo. Entonces, puedo evaluar qué tanto me equivoqué, qué tanto error estoy cometiendo. Voy a acercarme lo más posible, pero depende mucho de cómo es mi función y qué tanto va a variar de esa función lineal que estoy encontrando. Otra forma de calcular esos valores de los Ws es usando el descendiente de gradiente para obtener justamente esa aproximación, esa estimación. En este caso vamos a usar la fórmula de un medio por la suma voy a sumar sobre todo los X que están en el conjunto de datos, es decir, todos los valores que conozco, y voy a sacar el cuadrado de la diferencia entre la función conocida, la función que me dan, que es la que está aquí con las cruces azules, menos la función estimada, esta línea que estoy obteniendo. Si nosotros derivamos, lo que vamos a obtener es un cierto incremento para cada uno de los Ws, que es lo que me va a permitir acercarme lo más posible hacia los valores reales. Entonces va a ir ajustando los coeficientes, pero al mismo tiempo va a ir reduciendo el error. Va a ir encontrando estos delta. Esta parte después de derivar, lo que me dice es cuánto debo ajustar para acercarme lo más posible a los datos originales, para que esta función pues sea lo más cercana posible a la función original que tenía. Entonces, esas dos son como variantes. Usar el descenso del gradiente para ir identificando hacia dónde se mueve
esa curva. Muchas veces no puedo obtener una línea, o el obtener esa línea no me da un buen resultado porque no me acerco lo suficiente a la curva que tengo realmente. Entonces, en lugar de calcular hacer una regresión lineal, lo que necesito es hacer una regresión no lineal. Y eso va a permitir que la función que obtenga se ajuste mejor a los datos. Una forma es hacer una estimación logarítmica. Entonces, además de calcular la función f, ahora lo que vamos a hacer es calcularle su logaritmo para obtener el valor de y. Esta fórmula es exactamente la misma. Necesito obtener los valores de W0, W1 hasta WM, pero en lugar de tomar la función como lo hacíamos en el caso de la regresión lineal, voy a tomar el logaritmo de esa función. Entonces, voy a hacer una regresión lineal para calcular los coeficientes, pero cuando prediga el siguiente valor, voy a tomar e a la y. En lugar de tomar f igual al valor de y, voy a tomar la f igual a e a la y. Porque me estoy fijando en una estimación logarítmica. También tenemos lo que es la regresión logística, que esa es una variante que se usa para hacer clasificación cuando quiero clasificar valores entre 0 y 1. Lo que vamos a tomar es la función f como el logaritmo de una función p entre 1 menos p. Y eso me va a determinar en qué valor estoy cayendo cuando lo quiero clasificar solo entre 0 y 1. Hay otras técnicas como el Pix and Mix o el Supercharging, que lo que va a hacer es ir añadiendo dimensiones combinando las que tenemos, las que conocemos. Por ejemplo, nosotros podemos tener 4 dimensiones, que sería el y más un x1, x2, x3, y podríamos definir otras dimensiones combinando las que tenemos. Por ejemplo, añadir una dimensión 4 como la combinación de x1 multiplicado por x2. O agregar un x5 como x3 al cuadrado, o el x6 como x1 elevado a la x2. Y obtener una función lineal en términos de x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Entonces, lo que estamos haciendo es agregar más dimensiones, pero combinando las que tenemos para tratar de ajustarnos mejor a esa curva. Entonces, estos métodos funcionan de manera global. Toman en cuenta todos los datos que conocemos en este momento para hacer esa estimación, para acercarnos y poder también interpolar ciertos valores. Sin embargo, trabajar de forma global, veíamos que puede tener problemas, me puede dar resultados no adecuados. Porque muchas veces esta función puede cambiar como de forma. Y lo vemos aquí, en este pedacito, tiene una forma. Luego acá tengo un hueco que no sé exactamente si va aquí de forma ascendente siempre, o acá cambie la forma también. Y luego acá tengo una forma un poco diferente. Entonces, ajustarlo de manera global es muy complicado. Voy a tener muchos errores al momento de hacer esa regresión. Otra forma de hacerlo es de manera local, que es una regresión lineal ponderada, pero localmente. Vamos a ir aproximando esa función a cada punto que queremos interpolar. Entonces, conozco esta parte de la gráfica, pero no sé qué pasa con los datos anteriores a este primer valor que yo tengo. Entonces, si quiero estimar el valor en esta parte, pues necesito hacer esta regresión lineal, pero alrededor
de estos valores que quiero estimar. Para eso solo voy a tomar en cuenta los valores más cercanos al valor que quiero estimar y a partir de esos voy a hacer la regresión lineal. Entonces, si quiero estimar este valor, solo tomo estos puntos. Pero si quiero estimar un valor que está aquí en medio, pues voy a tomar los puntos más cercanos que me sirven para obtener esa interpolación. Si quiero conocer un valor de acá, pues tomo los más cercanos y con ello voy construyendo estas funciones lineales. Entonces, voy a aplicar la misma técnica de la regresión lineal, pero como por pedacitos, en cada parte de la gráfica donde quiero ir interpolando los valores. Y luego vamos a intentar minimizar la suma de los cuadrados de los K más cercanos. Entonces, esta función es la misma, solo que ahora tomando en cuenta solo los que se encuentran más cerca del punto que quiero interpolar. Dependo de una función de distancia y una función, que es esta función K, que va a ir disminuyendo con la distancia. A esa se le conoce como una función kernel. Un ejemplo de función kernel que se utiliza mucho es 1 sobre la distancia al cuadrado. Y a partir de eso vamos estimando. También podemos usar el descenso de gradiente para ir calculando cuánto debo ajustar cada uno de esos de los coeficientes que estamos calculando, pero utilizando esta forma de ponderación local. Algo que debemos considerar es que a mayor valor de K, más global va a ser el resultado que obtenga. Y mientras más pequeño sea el valor de K, más local voy a estar trabajando. Solo que aquí debemos tener cuidado con el sobreentrenamiento. Por ahí ya hablábamos de este problema, del overfitting, el sobreentrenamiento, porque decíamos, si yo sobreajusto o sobreentreno, me va a reconocer bien los puntos que están sobre la gráfica, pero los puntos desconocidos va a tener muchos problemas, muchos errores. Entonces, debemos encontrar el valor de K adecuado para no caer en sobreentrenamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, ahí vamos. No, profe, creo que no. Ok. También podemos hacer la regresión de forma adaptativa. Estos son casos particulares de la regresión local, pero donde tenemos un cierto orden. Se va a utilizar principalmente para predecir valores futuros dentro de una serie. A veces ya conozco ciertos valores y quiero predecir cuál es el siguiente valor. Por ejemplo, si estoy trabajando con la serie de Fibonacci, a lo mejor ya conozco ciertos valores, pero puedo usar ciertos valores para estimar el que sigue. Y entonces hago una regresión adaptativa. Voy aplicando esta regresión local, pero considerando que tengo este orden definido. Se utiliza mucho en compresión de sonido y de video, también en lo que es redes, porque lo que buscamos es predecir las siguientes tramas. Por ejemplo, si estoy haciendo compresión de un video, aparte de que quiero reducir la información lo más que se pueda, debo cuidar que las tramas se mantengan, que no se pierdan, que no haya brincos ahí en las tramas, porque si no estaría perdiendo información importante y al reproducir ese video se va a notar que hay ahí ciertos huecos. Entonces buscamos lograr una compresión, pero manteniendo esa información importante, y entonces una regresión adaptativa me permite predecir cuál es la siguiente trama para lograr mi objetivo.
Hay otros algoritmos que son más sofisticados, están entre ellos lo que es cadenas de Markov, la cuantización vectorial. Hay un algoritmo en particular que se conoce como MARS, que es una regresión adaptativa múltiple, pero que además se basa en splines, otro tipo de curvas que utiliza para ajustarse a los datos. Estos ya son más sofisticados, pero muchas veces funcionan mejor dependiendo del tipo de datos que yo tenga. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros podemos necesitar realizar dentro de los métodos predictivos. El otro es el aprendizaje supervisado, que lo conocemos mejor como clasificación. Entonces, cuando yo quiero clasificar datos, ya conozco ciertas clases y ciertos ejemplos de esa clase, y lo que busco es que cuando lleguen nuevos objetos, pues poderlos clasificar en la clase que le corresponde. Para eso hay muchas técnicas, de hecho es el tipo de técnica de minería de datos que más se ha estudiado, la parte de la clasificación, por las aplicaciones que tiene. Una de las técnicas que podemos usar para hacer clasificación es el KNN, conocido también como el Nearest Neighborhood. Aquí lo que queremos hacer es utilizar a los vecinos más cercanos para realizar la clasificación. Entonces vamos a mirar los casos más cercanos, ahí debemos decidir ese valor de K, y vamos a analizar qué pasa con esos vecinos más cercanos. Si todos son de la misma clase, el nuevo caso lo vamos a clasificar en esa clase. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo círculos y cuadrados y todos los que estoy mirando, todos los vecinos del dato que quiero clasificar son círculos, pues le voy a poner la clase círculo. Si todos son cuadrados, le pongo la clase cuadrado. Si no son todos de la misma clase, necesitamos calcular la distancia media por clase. Y con eso asignar el objeto a la clase más cercana a través de esa distancia media. O se asigna a la clase con más elementos. Entonces, si yo tomo solo un vecino más cercano, por ejemplo, quiero saber este dato a qué clase pertenecería, este es su vecino más cercano y me va a decir que es un círculo. Este elemento, el que tiene la interrogación, me lo va a clasificar como un círculo. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de tomar un solo vecino, tomo 7? Me fijo en los 7 vecinos más cercanos y entonces la clase que le va a asignar es la de la clase mayoritaria, la que tenga más elementos. En este caso, me lo va a clasificar como un cuadrado. Entonces, aquí yo dependo de cuántos vecinos estoy tomando en cuenta para el resultado que obtenga. Si solo me fijo en uno, puedo obtener una clase, y si me fijo en más, puede cambiar la clase de ese elemento porque haya más vecinos de la otra clase. Hay un problema en matemáticas que se conoce como el espacio de Voronoi o la poliédrica, donde lo que se busca es, por ejemplo, tenemos estos puntos y lo que queremos es encontrar curvas que nos separen a los datos. Por ejemplo, acá tenemos círculos, luego tenemos en medio cuadrados y acá tenemos otros círculos. Entonces lo que se busca es encontrar las particiones adecuadas de este espacio, de estos elementos. Aquí se puede usar la técnica de un vecino más cercano y el resultado que obtendríamos serían estas líneas que están de color rosa, que sería la forma adecuada de dividir estos datos. Entonces, para este problema de los espacios de Voronoi, basta con tomar un vecino más cercano para resolver el problema.
y se lo va a resolver de forma adecuada. Uno de los, bueno, en esta técnica el valor del que dependemos también es del valor de K. Este valor suele determinarse de forma heurística. Yo puedo estar probando diferentes valores y quedarme con el mejor resultado. Esa estrategia del KNN tiene algunos problemas. Veíamos que dependo mucho de este valor de K, porque el resultado de la clasificación puede variar dependiendo del número de vecinos que tome en cuenta. Y también otro problema que tenemos es que si hay ruido, pudiera estar clasificando con respecto al ruido. A lo mejor predomina el ruido en lugar de las clases y entonces ese nuevo objeto lo estaría clasificando como ruido. Una mejora es ponderar a los más cercanos, darle más peso a los vecinos más cercanos, para que ellos sean los que decidan realmente a qué clase vamos a colocar ese nuevo objeto. Entonces lo que se evalúa es la fuerza de atracción de cada clase para el nuevo punto que estamos analizando. Y se va a elegir la clase que más atraiga a ese punto. Entonces, si el punto coincide con algún punto de la clase, pues le vamos a asignar esa clase. Pero si el punto coincide con más de un punto de las clases, lo que vamos a hacer es calcular la fuerza de atracción. Vamos a encontrar esa clase que tanto atrae a ese elemento que estamos analizando. Vamos a tomar todos los X que están en la clase, todos los elementos de la clase, y los vamos a multiplicar por una función kernel. Esa función kernel va a ser 1 sobre la distancia al cuadrado entre el punto X, que es el que estoy analizando, y cada uno de los puntos que están en esta clase. Obtenemos su cuadrado y con eso vamos a determinar qué tanto atrae cada punto a el punto que estamos queriendo agrupar. Y con eso vamos a decidir a qué clase lo vamos a colocar. Si nosotros tenemos valores continuos, entonces podemos usarlo como una técnica de interpolación. Nos serviría como otra variante para interpolar. Si en el caso de la clase con valores reales, podemos adaptar de manera sencilla, de manera fácil, el KNN. Simplemente la función que vamos a encontrar va a ser la suma desde 1 hasta el número de vecinos que estamos tomando en cuenta del kernel de la función de XY sobre la suma desde 1 hasta acá de la función kernel. Entonces, me voy a fijar en esta función kernel y la voy a multiplicar por la función evaluada en el punto XY. Y lo voy a dividir entre la función kernel. Y eso me va a dar el valor estimado o el valor de la interpolación. Aquí cada uno de estos XY son los vecinos más próximos y esta función f es la que lo convierte a un valor real de cada uno de esos vecinos. Entonces, bueno, aquí hay diferentes funciones que podemos aplicar. Entonces, así es como funciona la técnica de K vecinos más cercanos. No sé si hay alguna duda. Bueno, ampliando un poco más lo que tiene que ver con esta técnica de K vecinos más cercanos. Permítanme un segundo.
Perdón. Ampliando un poquito más sobre esta técnica, tenemos algunas características de esta estrategia. Veíamos que el KNN nos va a clasificar las nuevas instancias como la clase mayoritaria entre los K-vecinos más cercanos. Esta estrategia es un algoritmo perezoso o lazy. Eso es porque durante el entrenamiento solo va a ir guardando las instancias, pero no me va a construir ningún modelo. Por ejemplo, si yo tengo un árbol de decisión, me va a construir un modelo. El árbol va a ser mi modelo. Pero aquí no vamos a construir ningún modelo. Siempre vamos a utilizar la muestra de entrenamiento o el conjunto de entrenamiento para ir analizando a qué clase se va a asignar cada uno de los nuevos datos. La clasificación se va a hacer cuando llegue la nueva instancia. Esa instancia de prueba, en ese momento voy a hacer la clasificación. También es una estrategia no paramétrico, porque no hace suposiciones sobre la distribución de los datos. Yo me fijo en un modelo lineal si vamos analizando cuál es la distribución de esos datos. Aquí no nos fijamos en cómo están distribuidos. No nos interesa si la distribución es normal o es distribución gaussiana. Esa parte no es necesaria para este tipo de modelos. Y por lo tanto, el mejor modelo de los datos, pues son los propios datos. Solo los datos me van a servir para hacer esa clasificación. Otra de sus características es que es local. Asume que la clase de un dato depende solo de los vecinos más cercanos. Decíamos, no tengo un modelo y mucho menos un modelo global. Solo me puedo fijar en lo más cercano al dato que estoy analizando. Si yo tengo más de 2 clases, no necesito adaptar el método. Esa estrategia que mencionábamos se aplica sin problemas. No necesito hacer ningún tipo de adaptación. Si queremos hacer regresión, basta con calcular la media de los K vecinos. Y con eso ya podemos utilizarlo como una técnica de regresión. Otra de sus características, y que además es una ventaja, es que es un método sencillo. Es muy sencillo entenderlo, muy sencillo programarlo y utilizarlo. Como cualquier técnica, va a tener ciertos problemas o ciertas limitantes. Una de ellas es que es sensible a atributos irrelevantes y lo que se conoce como el problema de la maldición de la dimensionalidad. Esto es que si yo tengo muchos atributos, voy a tener problemas con el algoritmo. Es muy sensible a lo que son el número de atributos que tengan mis datos. También es muy sensible al ruido. Si tengo ruido, voy a tener problemas al momento de clasificar. Es un método lento, sobre todo si tengo muchos datos de entrenamiento. Este algoritmo va a tener un orden de n por d, que es el número de muestras de entrenamiento, por el número de atributos que tenga dentro de mi base de datos, y ese orden va a ser tanto en almacenamiento como en tiempo. Entonces, conforme crezca el número de instancias y el número de atributos, pues se va a ir alentando mi proceso. Otra limitante es que dependemos de la función de distancia que se define. Generalmente usamos la distancia euclídea, pero no siempre es la distancia adecuada dependiendo de los datos y voy a depender mucho de esa función que utilice. Entonces, cuando yo tengo atributos irrelevantes, puedo tener problemas de clasificación, porque pudiera estar tomando como referencia ese atributo irrelevante para hacer la clasificación, y entonces voy a empezar a tener
datos mal clasificados y por lo tanto las distancias van a ir cambiando, van a ir variando y mis resultados pueden no ser los que esperaba. ¿Por qué afecta tanto este problema de la dimensionalidad? Eso es porque no tenemos un modelo. Dado que el método no construye un modelo global, entonces, pues empezamos a tener problemas con esta dimensionalidad. Si yo quiero representar la superficie de una esfera en D dimensiones, esa representación, el número de datos que necesito para hacer esa representación crece exponencialmente con respecto a D. El orden de complejidad está en un orden O de R a la D. Entonces, pues voy a ir teniendo problemas conforme crezca ese número de datos que necesito. También hemos mencionado ya en momentos anteriores que muchas veces puedo tener problemas también con los rangos de los atributos. Y para ello, algo que se recomienda es hacer una normalización antes de hacer el proceso de clasificación. Si mis atributos son nominales, puedo usar la distancia de Hamming, ya que aquí no puedo utilizar otro tipo de estandarizaciones porque no puedo calcular la media, no puedo calcular la desviación estándar. Y entonces, cuando mi atributo es nominal, lo que vamos a hacer, en lugar de fijarnos en el cuadrado de la diferencia, como lo hacemos en las distancias, lo que vamos a usar es una función donde esta función va a ser 0 si los datos son iguales y va a ser 1 en caso contrario. Entonces me voy a fijar en el valor que toma mi dato en el atributo E y el otro, el otro dato también en ese atributo, y si coinciden, entonces ponemos un 1. Y si no, perdón, ponemos un 0. Y si no coinciden, ponemos un 1. Así es como trabaja esta distancia de Hamming. Los resultados de esta función siempre van a ser 0 o 1. En el caso de los atributos numéricos, necesitamos normalizarlos. Eso es para que atributos con mucho rango no tengan más peso que los atributos con un rango más pequeño. Por ejemplo, si yo tengo un atributo que puede tomar valores entre 0 y 1000 y tengo otro atributo que toma valores entre 0 y 1, el atributo con un rango mayor va a tener más peso. Y eso puede sesgar mis resultados. Puede ser que el resultado de la clasificación no sea el adecuado. ¿Cómo puedo normalizar o cómo puedo eliminar esta influencia del rango dentro de los atributos? Hay dos formas. Uno es hacer estandarización, que lo que se va a hacer es al dato le vamos a restar el valor de la media en ese atributo y lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Y con eso estamos estandarizando. Y eso lo hacemos atributo por atributo. El otro es normalizar. Al valor que toma el dato en ese atributo, le vamos a restar el mínimo valor del atributo y lo vamos a dividir entre el máximo menos el mínimo valor. Entonces, puedo utilizar cualquiera de ellas para normalizar mis datos, para quitar este peso que le dan los atributos con mucho rango. Y eso sería equivalente a usar una distancia ponderada. Entonces, con esto resolvemos ese problema de los rangos de los atributos. Regresando al problema de Voronoi,
El problema se conoce también como teselación de Voronoi. Y veíamos que lo que se busca es encontrar una función que me separe de forma adecuada los datos. Si nosotros construimos una curva, tendríamos esta curva que está en verde. Sin embargo, vemos que hay partes donde está la información dentro de un dato. Esta curva pasa por en medio de un dato. Y lo que nosotros queremos es encontrar la división exacta entre los dos, entre las dos clases. Entonces, esta función no me sirve, no es la que esperaba. No me acerco lo suficiente al resultado ideal. En cambio, si tomamos la estrategia de K vecinos más cercanos con el K igual a 1, es decir, si me fijo solo en un vecino más cercano, se mejoran los resultados y se adapta a lo que esperábamos. Aquí ir como en toda la frontera entre la clase A y la clase B. Por ejemplo, aquí atraviesa a través de la, aquí se va justo por la orilla, entre A y B. Y entonces este problema se resuelve usando un vecino más cercano. Por ejemplo, una pregunta. ¿Sí? Regresando un poquito al anterior de la normalización, ¿es muy grande la diferencia si no se aplica entre los valores? No es mucha la diferencia. El problema es que lo que tú buscas es, de hecho por eso se llama teselación, porque lo que tú buscas es como si esto fuera un panal y lo que quieres es ir como siguiendo el borde que te separa entre las dos clases. Entonces, si no usamos el KNN con un vecino más cercano y usamos alguna otra función, vamos a tener problemas en ciertas partes. Puede no ser como mucha la diferencia, sin embargo, pues la curva que estoy obteniendo no se adapta de forma adecuada a esos datos. Ok. Sí, o sea, sí podría usar otra estrategia, pero lo que voy a obtener es que ninguna de las curvas que yo pueda obtener con otra estrategia se va a adaptar a la forma de este como panal. ¿Y este tiene repercusión al momento de realizar el proceso? O sea, ¿es un poquito más tardado o es menor? Como me estoy fijando en un vecino más cercano, no hago tantas comparaciones, pero pudiera ser que como veíamos que esta estrategia no crea un modelo, pues si tengo muchos datos, sí puedo tener ahí mucho tiempo para construir el resultado, ¿no? Ok. Sí, de hecho aquí en todo lo que es minería de datos, siempre voy a depender de los datos que estoy utilizando. Cómo vengan esos datos, siempre va a influir en las técnicas de cualquiera, ¿no? Tanto para reglas de asociación, para clustering, para clasificación. Sí dependo mucho de cómo es ese conjunto de datos y cómo son los atributos que describen a ese conjunto. No sé si hay alguna otra duda. No, de mi parte era todo. Ok. Ahora bien, ¿por qué usar K vecinos? ¿Por qué no siempre es adecuado utilizar solo un vecino? Veíamos en este problema particular de Voronoi, funciona. De hecho, funciona mejor con un vecino que con más vecinos. Pero no siempre ocurre eso. Y eso es porque generalmente en las bases de datos tenemos ruido. Es muy difícil
no tener ruido en nuestros conjuntos de datos, en nuestras bases, y por lo tanto ese ruido va a estar influenciando mucho. Veíamos que si lo utilizo como referencia el dato que es ruido, pues los nuevos datos me los va a estar metiendo como ruido y no en la clase que le correspondería. No me lo va a tomar como un dato real. Y entonces un vecino no me es suficiente. Cuando yo tomo un valor de K mayor a 1, al considerar más vecinos, el ruido va perdiendo esa influencia que tenía. Porque eso es como hacer un promediado. Estoy tomando en cuenta a más vecinos para tomar la decisión. También debo cuidar el valor de este K, porque si es muy alto, voy a perder la idea de localidad. Por ejemplo, si el K lo tomo como el número de datos, ¿qué pasaría? ¿En qué se convertiría este método del KNN? Si K es igual al número de datos. Supongan que la base de datos tiene 100 datos y el K lo hago igual a 100. ¿Qué pasaría con el método? Los compararía a todos, ¿no? Ajá, No, estaría comparando todo no al vecino. y entonces el nuevo dato, ¿a qué clase se iría? Supongan que tengo ahí varias clases. Supongamos que tengo 3 clases. ¿A qué clase se iría mi nuevo dato? Pues supongo que si compara a todos, todos serían a la misma, ¿no? No se dividirían. Se irían a la misma y sería la clase mayoritaria. Y entonces, la clase más grande va a estar absorbiendo a todos los nuevos datos y las otras clases pequeñitas no van a tener nuevos elementos, aun cuando esos datos deberían estar en otras clases. Entonces, por eso debemos cuidar el valor de K. Si lo hago muy grande, pues ya no tengo esta idea de localidad que tengo cuando me fijo en los vecinos más cercanos. Porque además ahí ni siquiera estaría tomando solo a los más cercanos, estaría tomando a todos. Hasta el vecino más lejano estaría influyendo en esa decisión. Y podría ser que esos vecinos lejanos tengan mucha influencia sobre la decisión de a qué clase pertenece ese nuevo dato. Para evitar que eso suceda, podemos hacer que los vecinos voten de una manera inversa proporcional a la distancia. Es decir, mientras más lejos está, menos influyente va a ser, o su voto va a ser menor. Y mientras más cercano esté, su voto va a ser más predominante. Y con eso estaríamos haciendo que además de tomar a los K vecinos más cercanos, los que están más cerca dentro de ese conjunto K tengan más peso que los que ya se encuentran más lejos. Y con eso, pues la decisión se vuelve como más certera o más justa. También cuando tengo 2 clases, se recomienda usar un valor de K impar para deshacer los empates. Porque si tengo 2 clases y utilizo un K igual a 4, puede ser que 2 vecinos sean de la clase 1 y los otros 2 vecinos sean de la clase 2. Y entonces no puedo decidir a qué clase meter ese dato. En esos casos, usar un K impar. Si tengo 3 o tengo 5 vecinos, pues ya va a haber uno que gane siempre. También se puede elegir el valor de K usando validación cruzada. Por ahí veíamos esta técnica de validación cruzada
para evaluar las hipótesis, pero acá es un poco diferente esa estrategia, pero se utiliza para decidir cuántos vecinos. Y bueno, lo que mencionaba del espacio de Voronoi, veíamos que con un vecino puedo definir y separar adecuadamente los datos. Por ejemplo, si me fijo ya en 3 vecinos, obtendríamos este resultado que está en azul, y lo que vemos es que ya tampoco es una buena decisión. También tengo problemas con esa función porque también atraviesa sobre un valor donde no puedo decidir de forma adecuada o no me separa de forma adecuada mis clases. Entonces, aún teniendo ruido, puedo separar, puedo como aislar este dato del resto de los datos. Acá también lo hace, pero para los demás valores ya no se ajusta de forma adecuada. Entonces, en este problema particular, un vecino es suficiente, pero en otros casos no, necesito más. Ok, bueno, de esta parte era lo que me interesaba que comentáramos adicional a las otras diapositivas, porque bueno, nos permite ver un poco mejor el cómo funciona esta estrategia y por qué tomar esos valores, ¿no? Entonces, ¿alguna duda de esta estrategia del KNN? No, profe. También otra estrategia que nosotros podemos usar es el K-means. Esta técnica la veíamos como una técnica de aprendizaje no supervisado y generalmente se utiliza como una estrategia de no supervisado, pero también se puede usar para hacer aprendizaje supervisado. Y eso, bueno, hay que usarlo de forma conveniente para poder realmente identificar las clases que tenemos dentro de los datos. Aquí cuando usamos el K-means, también dependemos de este valor K y debemos elegirlo mayor que el número de clases que realmente existen, pero no mucho mayor. Entonces, debo cuidar qué tan grande voy a colocar este valor de K para ajustarme a las clases que estoy buscando. Y por ejemplo, si acá yo tengo 2 clases, que son los círculos y los cuadrados, si yo le pongo un valor de 2, pues me va a construir estos grupos. Pero por ejemplo, acá está confundiendo elementos y además hay datos que se quedan fuera. Si yo pongo muchos grupos y hago el K muy grande, pues voy a tener, por ejemplo, acá un grupo con un solo elemento, acá tengo otro, pero que además es de la misma clase, aquí tengo otro que también pertenece a esa clase, y entonces voy a tener muchos grupos que tampoco me dan una buena clasificación. Y por ejemplo, si uso 4 grupos, pues ya se acerca un poco más al resultado que esperaría. Se adapta un poco mejor que si pongo solo 2, que es el número de clases que realmente existen, o que si pongo muchas clases. Entonces, simplemente es como encontrar el K ideal para que se adapte a las clases que tenemos. Y entonces, pues ya la decisión que tomamos cuando llega una nueva instancia, pues se acerque al resultado ideal, al resultado que esperamos. Entonces, bueno, estas son algunas de esas técnicas que tenemos para encontrar, para hacer la parte de clasificación. Otra estrategia que tenemos es la de árboles de decisión.
Esa es una estrategia muy utilizada. Se usa mucho para hacer la parte de clasificación porque nos construye este modelo que es justamente el árbol con el que podemos después tomar la decisión de en dónde agrupar al nuevo elemento. Entonces, ¿cómo funciona esta estrategia? Lo que vamos a construir es un árbol donde cada nodo interno va a ser una prueba sobre un atributo. Cada arista me va a representar un posible resultado de esa prueba y cada hoja me va a representar una clase. Una vez que tengo ese árbol, un nuevo objeto lo voy a clasificar siguiendo un camino desde la raíz hacia una hoja. Entonces, primero voy a construir mi árbol de decisión y posteriormente voy a realizar el proceso de clasificación. A la construcción del árbol se le conoce como la fase de entrenamiento y ya en la parte donde verifico cuál es la clase del nuevo objeto, ya es la etapa de clasificación como tal. Ahora bien, ¿cómo vamos a construir ese árbol? Para construir este árbol se sigue una estrategia del tipo top-down, es decir, voy a ir de arriba hacia abajo. Al inicio, todas las muestras de entrenamiento van a estar en la raíz. Entonces, la raíz va a ser un conjunto que contenga a todas las muestras de entrenamiento. Vamos a escoger un atributo para separar las muestras. Vamos a ir repitiendo ese proceso hasta que cada hoja tenga muestras de una sola clase. Y posteriormente le vamos a asignar a las hojas la clase de las muestras que contenga. Entonces, esa es la forma en cómo, de manera así muy general, se construye el árbol. Pero ahora bien, dice que necesito escoger un atributo. La pregunta es, ¿qué atributo elijo? ¿Cuál es el atributo que me va a permitir separar esos datos? Entonces, para seleccionar ese atributo, vamos a usar una función de calidad, donde generalmente se utiliza la ganancia de información. Esa es la función que generalmente usamos como función de calidad. ¿Cómo se calcula esa ganancia de información? Nosotros tenemos que evaluar la entropía del nodo que estamos analizando antes de realizar la división. Y esa división es a través de las clases. Y le vamos a restar el valor de la entropía de cada partición multiplicado por va a estar ponderado por el número de muestras pertenecientes a la partición I entre el número total de muestras del nodo. Es decir, el número de muestras completas antes de dividir es lo que va en el denominador y en el denominador y en el numerador va la parte del número de muestras que pertenecen a esa partición particular. Y vamos a sumar ese producto sobre el número total de particiones. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro estos cálculos. Ahora bien, ¿cómo calculo la entropía? Porque dependo de esta función de entropía, entonces la vamos a calcular como menos la sumatoria desde 1 hasta el número de clases del porcentaje de muestras pertenecientes a la clase I multiplicado por el logaritmo base 2 de ese porcentaje. Esa es la forma de calcular la entropía. Y entonces, pues voy a elegir al atributo que me dé mayor ganancia de información. Ya que construí ese árbol,
necesito clasificar los nuevos objetos. Vamos a iniciar desde la raíz, vamos a ir verificando el valor de la variable asociada con ese nodo que estamos comparando en ese momento y vamos a ir siguiendo la rama que corresponda al valor del objeto a clasificar. Cuando nosotros ya lleguemos a una hoja, le vamos a asignar la clase correspondiente. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a verlo a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos esta muestra de entrenamiento. Tenemos ya algunos objetos, en este caso 14. Tenemos 4 atributos que describen a esos elementos. Y tenemos la clase a la que corresponde. Entonces, estos son objetos que están descritos a través de las condiciones climáticas. Es una base de datos que me permite decidir si puedo ir a jugar tenis o no. Entonces nos fijamos en cómo está el cielo, si está soleado, si está nublado, si está lloviendo. Nos fijamos también en la temperatura, que puede ser una temperatura alta, media o fría. Nos fijamos si la humedad es normal o está alta. Y nos fijamos si hace viento o no. Y con base en esos 4 atributos, nosotros podemos decidir si podemos ir a jugar tenis o no. Entonces, por ejemplo, si está soleado, hace calor, la temperatura es alta y aunque no haga viento, no podemos ir a jugar tenis. Pero si está nublado, aunque la temperatura sea alta, la humedad sea alta y no haya viento, sí puedo ir a jugar tenis. Entonces aquí tenemos 14 condiciones en las cuales en 5 de esas 14 no podemos ir a jugar tenis y en 9 sí podemos ir. Ahora, queremos construir el árbol de decisión de esta muestra de entrenamiento. Entonces, lo que necesitamos es, para cada atributo, ir evaluando su ganancia de información. Entonces, de estos 4 atributos, yo debo decidir cuál es el que va a ir en la raíz. Para ello, me fijo en su ganancia de información. Primero vamos a calcular la de Outlook, después de la temperatura, luego la humedad y finalmente el viento. Entonces, para calcular la ganancia de información para el atributo Outlook, lo primero que hacemos es dividirlo en los diferentes valores que puede tomar ese atributo. Decíamos, puede estar soleado, nublado o lluvioso. Y nos vamos a fijar en aquellos en aquellos objetos cuyo atributo Outlook contenga el valor soleado. Y vamos a tomar las clases correspondientes. Entonces, por ejemplo, aquí el objeto 1 tiene el valor soleado y su clase es no. El objeto 2 también es soleado y su clase es no. Entonces ahí llevo 2 de la clase no. Tenemos también el objeto 8 que es soleado y también es no. Entonces tengo 3 elementos de la clase no. El objeto 9 es soleado y dice que sí puedo ir a jugar. El 11 es soleado y también puedo ir a jugar. Y entonces tengo 3 no y 2 sí, que son los valores que tenemos aquí. Después, en el caso de Overcast, todos tienen la clase sí. Y en el caso de lluvioso, 3 tienen la clase sí, 2 tienen la clase no. Y toda esa información la tomamos de aquí de la tabla. Nos vamos fijando en cada valor y la clase correspondiente. Entonces, ya hicimos la división. Ahora bien, necesitamos calcular la ganancia de información, pero para ello necesito la entropía. Dice que voy a calcular la entropía antes de dividir y la entropía después de dividir. Entonces, la entropía antes de dividir dice que me voy a fijar en el porcentaje de atributos que toman el valor
sí, aquí estoy tomando en cuenta la clase. Entonces, ¿cuántos están en la clase sí y cuántos están en la clase no? Pero de todos los datos. Acá estoy tomando en cuenta toda la base completa. En ese caso, decíamos, tenemos 9 que sí y 5 que no. Por eso tengo 9 de 14, que es la proporción o el porcentaje de objetos o de condiciones en las que sí puedo ir a jugar tenis, y 5 de las 14 en las que no puedo ir a jugar tenis. Este signo menos es el que aparece antes de la sumatoria, entonces tengo menos 9 de 14 por el logaritmo de ese porcentaje. Y de la otra clase son 5 de 14. Haciendo las operaciones da 0.940. Entonces, esta es la entropía antes de particionar los datos. Este cálculo queda claro. Hasta aquí vamos bien. Sí, hasta ahí vamos bien. Sí, maestro. Ahora bien, necesitamos calcular la entropía después de dividir, después de generar la partición. Para ello me tengo que ir fijando en cada uno de los valores. Entonces, por eso construíamos este pequeño como árbol, porque me voy a fijar en cada valor y de esos voy a ir viendo cuántos son de la clase sí y cuántos de la clase no, para poder sacar el valor de entropía. Entonces, cuando la variable Outlook toma el valor soleado, tengo 2 de la clase sí, de 5 que toman el valor Sony, y bueno, lo multiplico por el logaritmo de esa misma proporción. Y tengo 3 de la clase no, de los 5 que cayeron en ese valor. Y entonces en total el valor de entropía para ese valor específico de Sony es 0.971. En el caso de Overcast, todos son de la clase sí. Entonces, cuando yo tengo todos en una sola clase, pues lo que tengo es que aquí tengo el valor de 1, porque serían los, son 4, entonces los 4 de 4 son de la clase sí y 0 de 4 son de la clase no. Y entonces, en ese caso, cuando todos son de una clase, el valor de entropía es 0. Siempre me va a dar 0. Para el caso del valor de lluvioso, tengo 3 de la clase sí, 2 de la clase no. Y también va a dar 0.971. De hecho, son las mismas proporciones, solo que al revés. En el caso de Sony eran 2 sí y 3 no. En el caso de Rain son 3 sí y 2 no. Por eso nos da el mismo valor. Entonces ya tenemos la entropía antes de hacer la división y la entropía después de dividir. Ahora necesitamos calcular la ganancia de información. Dice que va a ser la entropía antes de dividir menos la proporción que tengo. Tengo el valor Sony, el valor Overcast y el valor Rain. Entonces, de Sony son 5 de los 14, de Overcast son 4 de los 14 y de Rain 5 de los 14, multiplicado por su correspondiente entropía, que son las que calculamos aquí. Haciendo las operaciones, la ganancia de información de este atributo es 0.2464. Entonces, el atributo Outlook tiene esa ganancia de información. Ahora, tengo que hacer lo mismo para los otros atributos. Entonces, para el atributo temperatura,
Igual tengo que ver cómo se divide dependiendo de los valores que toma. En este caso tenemos hot, mild y cool. Y tenemos, en el caso de que la temperatura es alta, tenemos 2 de la clase sí, 2 de la clase no. En el caso de la temperatura media o templado, tenemos 4 que sí, 2 en la clase no. Y para la temperatura fría tenemos 3 que sí, 1 que no. Hacemos el mismo procedimiento, calcular la ganancia de información a partir de las entropías. Ahora bien, la entropía antes de dividir va a ser la misma, porque ahí estoy tomando en cuenta todos los datos. Las 14 instancias o los 14 ejemplos los estoy tomando en cuenta. Entonces, antes de dividir, esta va a ser la misma entropía para todos los atributos. Punto 940. Solo necesito calcular la entropía después de dividir. Cuando la temperatura es alta, tengo 2 de 4 como clase sí y 2 de 4 como clase no. Cuando yo tengo el mismo número de elementos en ambas clases, el valor de entropía va a ser 1. Siempre va a cumplir eso. Cuando tengo la misma proporción, es 1. Veíamos, cuando tengo todos en una sola clase, la entropía es 0, pero cuando está balanceado, cuando tengo exactamente la misma proporción, va a ser 1. En el caso de min, tenemos 4 de 6 son sí y 2 de 6 son no. Y en el caso de temperatura fría, son 3 de 4 son sí y 1 de 4 es no. Y entonces obtenemos los correspondientes valores de la entropía. Calculamos la ganancia de información. Decíamos, este es el mismo valor porque fue antes de dividir, menos la proporción de cada uno de los valores que toma el atributo temperatura. Entonces tenemos 4 de 14 es temperatura alta, 6 de 14 es templado y 4 de 14 es frío. Y sus correspondientes valores de entropía. Haciendo el cálculo da 0.289. 0.0289. Esa es la ganancia de información. Se repite ese mismo proceso para la variable humedad. En ese caso solo tenemos 2 valores, alto y normal. Nuevamente no tengo que volver a calcular la entropía antes de dividir, solo después de dividir. Tengo, en el caso de humedad alta, 3 de 7 son de la clase sí, 4 de 7 son de la clase no. En la humedad normal, 6 de 7 son sí, 1 de 7 es no. Calculando la ganancia de información, obtenemos 0.1516. Y finalmente, hacemos lo mismo para el atributo viento. En este caso es que sí haga viento o que no haga viento. Para el valor de que sí hace viento, tenemos 3 de 6 son sí y 3 de 6 son no. Entonces la entropía es 1. Y para el caso en que no hace viento, son 6 de 8 son de la clase sí y 2 de 8 son de la clase no. Calculamos su ganancia de información, en este caso es 0.0478, y lo que vamos a hacer es comparar todas las ganancias de información y elegir la más alta. Entonces, en este caso, el atributo Outlook es el que da mayor ganancia de información. Esa es la que vamos a seleccionar para colocar en la raíz. Ya que tengo ese valor inicial, tengo que calcular cuál sería el siguiente atributo. Entonces, vamos a repetir este mismo proceso para encontrar los siguientes nodos. Este sería ya el árbol final. Aquí obtuvimos Outlook como el primer atributo, que es el de la raíz, y los 3 diferentes valores que puede tomar.
En el caso de Overcast, ya todos son de la clase sí, y entonces ya puedo directamente ponerle ese valor. Pero en el caso de soleado y de lluvioso, aún se mezclaban. Tenía todavía algunos de la clase sí y otros de la clase no. Entonces tengo que elegir otro atributo que permita separarlos. Para encontrar este atributo que va a ir aquí, hago el mismo proceso. Entonces, cuando me fijo en la tabla, ya no voy a tomar esta completa, sino me voy a fijar solo en los datos que tienen el valor Sony. Por ejemplo, aquí voy a tomar el 1, el 2, el 8, el 9 y el 11. Y ahí me voy a fijar en el siguiente atributo. Entonces voy a tomar temperatura, que puede ser alta, puede ser templado o puede ser frío. Y sobre esos voy a trabajar. Y luego voy a hacer lo mismo con humedad, que puede ser alta o puede ser normal, pero siempre tomando como referencia solo el valor soleado en el primer atributo, porque ese ya lo seleccioné. Y el viento. Y voy a ir analizando cuántos tienen la clase sí, cuántos tienen la clase no. Y lo mismo vamos a hacer para el valor de rain. Y eso nos va a ir permitiendo encontrar el siguiente atributo que voy a tener en el árbol. Entonces, haciendo ese proceso, para el caso de soleado, lo siguiente que hay que analizar es la humedad. Y ese ya nos permite separar las clases. Y para el caso del viento, perdón, cuando está lluvioso, me tengo que fijar en si hace viento o no. Y eso me permite decidir si puedo ir a jugar tenis o no. Entonces, este sería ya el árbol final, haciendo ese proceso que veíamos para encontrar cada uno de estos como subárboles que se generan después de haber encontrado el atributo de la raíz. Y entonces, pues ese va a ser mi árbol final. Ese sería mi modelo que voy a utilizar para posteriormente agrupar un nuevo elemento. Por ejemplo, si me llega, o si ahorita me fijo y veo que estas son las condiciones, está soleado, la temperatura es fría, la humedad es normal y está haciendo viento, quiero saber si puedo ir a jugar tenis o no. Entonces, dice que aquí primero me voy a fijar en la variable Outlook, en este caso es soleado, entonces me voy a venir por esta rama del árbol, tengo que verificar cómo es la humedad, que es el siguiente paso. La humedad es normal, entonces dice que sí puedo ir a jugar tenis. Si se dan cuenta, aquí solo fue suficiente con fijarme que estaba soleado y que la humedad era normal para decidir que sí puedo ir a jugar. Lo que es la temperatura y si hace viento o no, no es importante si está soleado. Basta con ver cómo está la humedad. En el caso de que esté lluvioso, entonces ahí no tiene que ver la humedad ni tiene que ver la temperatura. Me tengo que fijar en si hace viento o no. Y por ejemplo, en ese caso, con esta descripción, pues la clase que se le asignaría a ese nuevo objeto sería la clase sí. Entonces, hasta aquí alguna duda. ¿Cómo funciona el árbol de decisión? No, profesor. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos ya algunas de las estrategias que podemos usar para hacer clasificación. Hay más. Vamos a ver todavía algunas otras. Aquí hay más variedad de técnicas, hay muchos algoritmos.
Vamos a ver algunos, no vamos a poder ver todos, pero pues los que más se utilizan, los más, pues los más conocidos. Y bueno, entonces, si no hay dudas, le vamos a dejar aquí. Continuamos el lunes viendo otras estrategias para pues ir viendo de qué otras maneras podemos hacer clasificación. Sí, de nada.